Bienvenido a tu canal. Hoy hablaremos sobre los beneficios más importantes de utilizar OneDrive como una herramienta para gestionar tu almacenamiento en la nube. Existen muchas alternativas cuando se trata de elegir una nube para guardar nuestros archivos o para compartirlos con otras personas, pero son pocas las que nos ofrecen funciones tan completas como OneDrive. Creada por Microsoft, OneDrive cuenta con muchos beneficios adicionales como compatibilidad con las aplicaciones de Office, copias de seguridad automáticas, 1 TB de espacio para guardar lo que queramos si tenemos una cuenta Microsoft 365 y almacenamiento personal. Eso es para guardar nuestras fotos, archivos y otros documentos importantes. Es una nube segura, simple y completa. Para comenzar a usar OneDrive, solo tienes que asegurarte de tener una cuenta de correo Microsoft. Una vez que ya tengas tu cuenta, solo tendrás que acceder mediante tu navegador de Internet o puedes descargar la aplicación que está disponible para Windows, Android y Mac. Te dejo el link de descarga en los comentarios. Una vez ahí podrás ingresar con tu usuario y contraseña y listo. Selección de carpetas a sincronizar. Solo los archivos que desees sincronizar con su ordenador podrán verse y estarán accesibles desde el explorador de archivos. Si los archivos son voluminosos, su sincronización puede tomar algo de tiempo. Este procedimiento únicamente permite elegir las carpetas a las que se podrá acceder desde el ordenador. Compartir archivos y carpetas. Solo será necesario elegir qué carpeta podemos compartir, añadir el correo de la persona o de las personas que tendrán el acceso, así como el tipo de acceso que tendrán. De esta forma, la carpeta servirá solo para que otros puedan ver los contenidos, pero no descargarlos, o al contrario, que puedan revisarlos, modificarlos y agregar otros archivos adicionales. También será posible compartir archivos de forma independiente, tanto al agregar usuarios y designar qué tipo de acceso tendrán, o en todo caso, desde un link con el que podrán acceder desde cualquier navegador. Espacio a tu medida. Microsoft te ofrece de manera gratuita 5 GB de almacenamiento para que puedas aprovecharlos como quieras. Pero si deseas más espacio, podrás elegir la alternativa por suscripción que mejor se acomode a tus necesidades. Ahora, si cuentas con Microsoft 365 que te da acceso a todas las aplicaciones de Office y otros beneficios, podrás contar con 1 TB de almacenamiento en OneDrive sin costo adicional. Controlar la velocidad de carga y descarga. Cuando sincronizamos demasiados archivos, esto consume conexión, ancho de banda el cual no se puede usar para otra cosa. A continuación, vamos a ver cómo limitar el ancho de banda de subida en OneDrive en Windows 10 de una manera bastante sencilla. Con muy pocos pasos podrás limitar la velocidad de subida y descarga de OneDrive. Almacén personal. Uno de los beneficios exclusivos de nube de Microsoft es una carpeta llamada Almacén personal, en la cual podremos guardar los documentos, fotos y archivos más importantes. Y es que además de la seguridad que OneDrive ya nos ofrece, esta carpeta añade incluso más medidas para proteger sus contenidos. De esta forma, solo podremos acceder a lo que guardemos en el almacén personal, un sistema de autenticación de 2 factores, es decir, que además de nuestra clave, tendremos que ingresar una segunda verificación, como por ejemplo nuestro Face ID, Touch ID o un código PIN enviado a nuestro correo o al iPhone por SMS. Gestiona tu acceso offline, tus archivos en cualquier lugar y en cualquier momento. Nuestros dispositivos y PCs viven permanentemente conectados. Por tal motivo, los archivos podremos descargarlos en nuestros dispositivos, trabajar con ellos y decidir el momento en que se sincronizan de nuevo con nuestro almacenamiento en la nube. Incorporación de Office 365. Uno de los aspectos más destacables de Microsoft OneDrive tiene que ser sin duda alguna la inclusión de Office 365, con la cual se podrá trabajar con Word, Excel, PowerPoint y OneNote desde cualquier lugar con el uso de una cuenta, por lo que no es necesaria su instalación en el equipo para su funcionamiento, lo que le permite al usuario realizar múltiples tareas mientras se encuentra en la nube,
además de cargar y compartir documentos. Realiza la copia de seguridad y protege. Al estar toda tu información asociada a tu cuenta personal de Microsoft o a tu cuenta empresarial, ahora perder tu móvil o tener una avería en la PC será menos doloroso, ya que no perderíamos absolutamente nada de información. Cuando comienzas a almacenar los datos en la nube, obtienes disponibilidad de tu información en cualquier lugar, sincronización automática y seguridad en todo momento. Sincronización entre dispositivos. Un gran aspecto positivo de OneDrive es que se puede instalar la aplicación al ordenador y a los dispositivos móviles. De esta forma, podrás utilizar los archivos sin la necesidad de estar conectados a Internet. Para esto es necesario sincronizar una sola vez para así poder disponer de los archivos en un futuro. Se podrán sincronizar cuantos dispositivos se deseen para contar con cualquier dato almacenado en la nube de forma casi instantánea. De esta forma, podrás disfrutar de comodidad y excelencia en todo momento. Integración e interacción. La profunda integración con productos que ya se utilizan significa que ya no tendrán que preocuparse por guardar de manera manual sus fotos y videos. Además, la integración de la pantalla de inicio con Windows 10 e incluso las presentaciones de diapositivas Xbox con OneDrive pueden compartir fotos y videos directos desde Facebook o a través del email con un solo clic. Incluso pueden grabar y compartir acciones de sus juegos desde Xbox One. Como puedes ver, OneDrive está desarrollado dentro de las más recientes versiones de Windows, Windows Phone, Office y Xbox. Incluso puedes hacer de OneDrive su opción de almacenamiento por defecto, para que no tengan que volver a preocuparse sobre el lugar donde guardan sus archivos en la nube. Ahí estarán, si utilizan un iPhone, un teléfono Android o si utilizan un iPad, una tablet Android, dispositivos de Windows o una Mac. Estás en tu canal Smart Working y esperamos recibir sus opiniones en los comentarios. Dale like al video y si nuestro contenido te ha parecido interesante, suscríbete y por favor, clica la campanita.